Cervantes, sí. Ujú. Cervantes, Presente, ingeniero, ¿qué tal? buenos días. Buenos días. Coasaca, Coasaca, Duarte, Duarte, González, Hernández, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Hinojosa, Presente, buenos días, ingeniero. buenos días. Inostroza, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Muy bien, así deben ser con esa voz, con ganas, ¿no? Hualpa, Mariano, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Mondragón, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Poma, Poma, Buenos días. buenos días. Em, Príncipe, Ingeniero, buenos días, presente. buenos días. Reynoso, Buenos días, profesor. buenos días. Rodríguez, Rodríguez, a ver, un momentito. Ya ha pasado acá, a ver. Rodríguez, Rodríguez, Torres, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Vargas, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Izaguirre, Izaguirre, no está Izaguirre. Está faltando dos clases ya. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a pasar lista a los que faltan. Coasaca, Coasaca, Duarte, Buenos días, Coasaca presente. ok. Duarte, Gracias. bien. Duarte, González, Buenos días, Duarte presente, por favor. ok. Nice. González, González, Gualpa, Gualpa, Rodríguez, Izaguirre. Buenos Bien, días, presente, profesor Rodríguez. Rodríguez. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces.
Estamos acá. ¿Ven mi pantalla? Sí, se visualiza, ingeniero. Ok, gracias. Bien. Entonces, vamos a hacer unas clases y luego un pequeño receso y de ahí continuamos con sus exposiciones. ¿De acuerdo? Con los trabajos que ya tienen, con el proyecto que van a iniciar hasta el final. Y bueno, paulatinamente habrán tareas, pues, en el camino también. ¿Sí? Esas tareas, estos trabajos, básicamente eh, son simulaciones, ¿no? Ante un evento. Entonces, tienen que tomarlo con... Yo les sugiero siempre que tomen las cosas con mucha seriedad, ¿no? Porque esto es como si estuvieran ustedes, tienen que imaginarlo de esa forma, como que si esto fuera una situación real. Se imaginan ustedes realizando un proyecto, ¿no? En el cual en la siguiente semana tienen que exponer el avance, qué restricciones han encontrado, qué problemas pueden estar en el camino, qué soluciones, qué interferencias, qué vicios ocultos pueden tener durante la planificación o durante también la ejecución, ¿no? Si no tenemos una buena planificación, por supuesto vamos a tener problemas en la ejecución. Entonces, señores, no hay justificación para pedir una semana más. ¿Se imaginan ustedes estar en un proyecto, ¿no? Como responsables y decir, mire, no hemos podido, el equipo no se ha podido juntar, no se ha podido reunir para fomentar algunas desbalances, algunas incertidumbres que se han presentado en el trabajo? Por favor, denos una semana más, señores, en un proyecto real. Realmente ya ténganlo por seguro que probablemente hasta cortan el contrato, ¿no? Entonces, entonces esto, tómenlo con, ustedes ya se han embarcado en esta maestría y en consecuencia, tómenlo de una manera responsable, ¿no? De una manera responsable, porque al final de cuentas, fíjense, a veces uno dice, falta mucho tiempo para 2 años. De pronto te das cuenta que ya pasaron 2 años, ¿no? Y has perdido todo ese tiempo que tú dijiste, pude haber terminado una maestría, ¿no? Entonces, y muchos a veces se lamentan bajo ese contexto. Entonces, por favor, ¿sí? Alguien que quiera dar una opinión, a lo mejor podría estar en contra de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿alguien quiere dar una opinión? ¿O continuamos? ¿Sí? Hola. Necesito que sean más participativos, señores. Hola. Continuemos, profesor. Ok, gracias. Gracias. Sí, al menos eso, ¿no? O sea, muestren que están aquí presentes, ¿no? Sí, José Luis Reynoso, dime. Profesor, estamos de acuerdo, o al menos yo particularmente, con la seriedad que se debe tomar el caso, ¿no? Solamente que en esta situación, la verdad, nosotros virtualmente no nos conocemos con nadie, ¿no? En el ciclo anterior quizás hubo algún tema de contacto, qué sé yo, pero lamentablemente justo en la clase que indicó la tarea 1, la verdad hemos ocultado así como 3, 4 personas que no se percataron del tema y la verdad dificultó todo. Creo que eso es como un mea culpa también, porque por ahí Ujú. algunos sí lo lograron escuchar, ¿no? Pero quiero que sepa que vamos a tomar las medidas para poder hacerlo a partir de ahora de la manera como es. Usted tiene la razón, ¿no? Debería haber incluso en proyectos reales, pues, como usted sabrá, penalidades económicas, perjuicios, ¿no? Que Ujú. enseñan. Eso que quería decir a título personal, quizás tuvimos un problema de comunicación, pero vamos a tomarlo como es. Gracias por su consejo. Ok, gracias,
Reynoso, gracias también. Sí, de verdad, porque les digo, cuando yo he sido, cuando trabajo, a mí me gusta enseñar hasta en el trabajo, cuando salí recién de la universidad, ¿no? O sea, mi primer trabajo fue como jefe de mantenimiento, entonces ahí uno va aprendiendo, va enseñando, y cuando uno enseña va aprendiendo más, ojo con eso, ¿ah? A veces hay profesionales que son mezquinos con la información que tienen o creen que, que teniéndolo van a aprender más. No, al contrario, cuando uno distribuye la información, tiene retroalimentación. Entonces, esa retroalimentación a veces hace que uno se fortalezca más. Entonces, es un consejo, ¿no? Cada uno toma como mejor ve su conveniencia, pero entendamos de que son tiempos en el cual hay que trabajar en equipo y los proyectos es un trabajo en equipo. Claro, si bien es cierto, no nos conocemos, como dijo Reynoso, pero las comunicaciones, señores, las comunicaciones es importante. Entonces, entonces algunas cosas, a veces se arma un equipo para hacer un proyecto. Imagínense, una contratista contrata de aquí y de allá, ¿no? A veces la gente no se conoce, pero de pronto se van conociendo, ¿no? Entonces, este es como una orquesta, señores, como un equipo de fútbol. Hay que organizarnos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora he juntado la parte de planificación y la definición de actividades, porque me parece que puedo hacerlo en una sola clase. Entonces, vamos a tocar cosas relevantes, cosas que realmente ayuden, ¿no? Y el trabajo que ustedes también tienen que ir fomentando ahí en el proyecto que ya van a presentar ahora, ¿no? Bien, acá una pregunta sencilla, ¿no? En el grupo de ustedes, alguien debe estar gerenciando un proyecto o ustedes ya también tienen que tener esa ambición, ¿no? Esa ambición personal de ser futuro gerente de proyectos y asumo pues que saben cuál es su responsabilidad, ¿no? A ver, opiniones, quisiera ver, escucharlos, respecto a qué piensan, cuál es el rol principal del gerente de proyectos. Los escucho, a ver, prendan su micro y pueden hablar. Hola. Fíjense, este es el momento acá, cuando nosotros estamos en clase, señores, es el momento donde podemos equivocarnos, podemos, a lo mejor alguno, mm, perdamos los miedos, perdamos la vergüenza, ¿no? Si nos equivocamos, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Sencillamente estamos en un proceso de aprendizaje. Acá todos aprendemos, hasta el que enseña. O sea, no es que aquí el que enseña también es el que lo sabe todo. Entonces todos aprendemos, señores. No hay que, pero lo importante es no tener miedo de hablar. Porque cuando uno tiene miedo de decir las cosas, realmente ahí donde se ve, pues, es una toma de decisión en el cual las personas toman decisiones y eso sirve para que realmente avance el profesional. Pero si no tomamos decisiones, nos estancamos. ¿Sí? Ustedes ya tomaron la decisión de seguir una maestría. Entonces es una buena decisión, ¿no? Es una buena decisión. Ahora hay que encaminarse nomás, hay que enrolarse, hay que involucrarse, hay que ser más comunicativo, ¿no? Organizarse en todo sentido. A ver, los escucho. Ingeniero, ¿qué tal puedo dar mi opinión al respecto? Por supuesto. Sí, bueno, en lo que es la parte gerencial ya de proyecto propiamente, uno tiene que ser íntegro, ¿no? O sea, saber interpretar varias áreas, dar salidas propiamente, puede ser lo más común, que son los cambios, los riesgos propiamente ya en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Que se pueda dar. Entonces, lo que, lo que se puede hacer con el gerente es justo el
el tema de dar salidas, ¿no? A estas estancamientos, se podría decir, que tienen los proyectos a nivel gerencial. Sí. Muy bien. Gracias, Cervantes. ¿Alguien que quiera dar una opinión? Yo, profesor, buenos días. Sí, comenten nomás, comenten, no. Es Allá. bueno escucharlos. Sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad del gerente va a ser, ¿no?, el liderar y guiar su equipo, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos que se tienen con respecto a lo que es el presupuesto y el alcance, ¿no? Eso principalmente. Luego ya tiene que ver también los demás puntos, ¿no?, que tiene el proyecto, siendo la planificación, ejecución, gestionar los recursos, los riesgos y, y bueno, más que nada eso, ¿no? El liderazgo que debe tener él sobre su equipo. Ok. Gracias, Fabricio. Interesantes sus opiniones que se resumen en una sola, ¿no? O sea, fíjense cuando ustedes eh, sean gerente de proyecto, como gerente de proyectos hay una fecha fin. Hay una fecha fin y un presupuesto. Entonces, como gerente de proyecto, ustedes tienen que cumplir esta fecha fin, ¿no? En las clases anteriores, ¿se acuerda que comentamos? Pónganse que ustedes está estipulado el proyecto terminar el 30 de octubre y ustedes tienen que terminar el 30 de octubre, ¿no? Porque el 1 de octubre, el 1 de noviembre ya tiene que estar en funcionamiento porque hay ciertos contratos de entrega de materiales debido a la producción de esa línea del proyecto que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, es muy importante, lo que ustedes han dicho es correcto, o sea, claro, está dentro más detallado, pero la responsabilidad importante de un gerente de proyecto es la fecha fin y cumplir con ese presupuesto, ¿no? Claro, en algunas instituciones te aceptan en un más 10%. De todas maneras, porque hay que entender de que esto es una planificación, durante la ejecución, ¿no? Hay ciertos cambios también en el mercado, entonces, pero la fecha fin es la que uno tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Ahí está tu evaluación, ¿no? ¿Ok? Entonces, no olvidemos eso, ¿no? La fecha fin siempre, pero ¿cómo controlo eso? Bueno, eso vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Cómo más o menos vamos a ir corrigiendo esas debilidades, ¿no? Con el tema de valor ganado, que casi es casi en la última clase, ¿no? Pero con eso ya tendríamos las herramientas que nosotros necesitamos para gerenciar proyectos. Bien, entonces, Profesor, un comentario. sí, En el tema del plazo fijo, como usted dice, o plazo final. Se entiende sí. que eventualmente pueden haber dificultades, se tendría que replantear ese cronograma, ese manejo, me imagino tendrá mm, algunos tipos de malos comentarios de repente de la persona contratante o no entendibles. ¿Podría tener algún lineamiento de cómo manejar esa situación? Para eso, lo que un gerente de proyecto tiene que hacer para asegurar esa fecha fin es que en el kickoff meeting, en la reunión inicial, se pongan siempre, por eso está acá en la parte de planificación, en la reunión inicial, poner todos los alcances, todas las formas de comunicación, todas las formas de responsabilidades, ¿no? De tal manera que ustedes puedan cumplir con esa fecha fin. Em, colocar los hitos, ¿no? En las cuales ya esos hitos tienen que ser conocidos por todos. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hicimos
la validación del cronograma, ¿no? Eso se tiene que estipular bien claro en la reunión inicial, porque si no estipulan bien esa parte, realmente lo que ocurra después va a ser un problema para el responsable de proyecto. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, en los centros mineros generalmente hay unos permisos. Entonces, tú tienes al personal, ¿no? Al personal que tiene que empezar, aunque se empiece a 7 de la mañana, vamos a poner 8 de la mañana, ¿no? Pero para esto hay unas actividades previas, las inducciones de seguridad, ¿no? Yo le llamo inducción de seguridad, no le llamo charla de seguridad porque suena un poco a charlatanería, ¿no? Entonces, yo no sé, siempre hay muchos ingenieros que les gustan usar la palabra charla. Charla es algo que no sirve, ¿no? En cambio, inducción, capacitación, así sea de 5 minutos, suena más a un tema más relevante, ¿no? Entonces, esa capacitación de 5 minutos eh, uno lo da y luego el trabajador elabora sus ATS, sus permisos. Y luego definen un horario, 7:40. Viene el cliente y 7:40 debe estar firmando los permisos para iniciar 8 de la mañana. Pero ¿qué ocurre en Mina? El que viene a dar los permisos no llega a 7:40 a veces, llega 8:20, 8:15. Entonces, tenemos acá 15 minutos. Estos 15 minutos hay que documentarlo. ¿Se imaginan ustedes manejando 100 personas, ¿no? Por 15 minutos multipliquen nomás. ¿Cuánto es? Son horas perdidas. Son horas perdidas sin trabajar, ¿no? Uno a veces puede decir, no, pero son 5 minutos. Sí, pues 5 minutos por 100 personas son 500 minutos, ¿no? Entre 60 ya son como más o menos 10 horas o 9 horas, ¿no? 9 horas, ¿cuánto es la hora hombre que ustedes están perdiendo ahí? 9 horas diarias por 30 son 270 horas. ¿Cuánto es mi hora hombre? ¿No? Vamos a poner ya $10, pues, por decir un número. 270 horas, $2.700 estás perdiendo al mes por 100 personas, ¿no? Y eso se hace un buen cálculo todavía, ¿no? Entonces, hay cosas que muchos gerentes de proyectos, muchos residentes no ven esto de aquí y lo pasan por alto, ¿no? Después están en problemas, ¿no? Y esos 15 minutos son relevantes, o 5 minutos también son relevantes. Imagina, si en 5 minutos hemos sacado para 100 personas, imagínense ustedes 15 minutos, ¿no? Son 1.500. Eso es son dólares, señores. ¿Mm? No sé si eso ayuda un poco a tu pregunta, Reynoso. Sí, claro que sí, profesor, sí. Claro, Ok. tomando en cuenta también esa problemática que hay por ejemplo, en el metropolitano, ¿no? Que dices, el proyecto contemplaba todos los paraderos, pero como no hay paraderos, la gestión de los buses ¿Mm? no se da, como creo que comentó la clase pasada, ¿no? Entonces, y hay una traba muy fuerte. Sí, Bueno, ¿no? nada más eso, profesor. Ok, gracias. Bien, a ver qué pasó acá. Quiero elevar un poquito el volumen. Vamos a descartar esto ya, un ratito. El volumen. Está. Bien, entonces, este es el proceso de la planificación, ¿no? En el cual nosotros debemos establecer estas políticas, los procedimientos, ¿no? La documentación necesaria para planificar, ¿no? Eh, y esto les va a ayudar, pues, no solamente para planificar, también para desarrollar, para llevar durante la ejecución del proyecto. Y hay unos documentos previos que nosotros tenemos que usar. Esos documentos previos, pues por supuesto, es el acta de constitución. Eso indudablemente donde está el alcance,
todas las políticas ahí, ¿no? El plan para la dirección del proyecto, el plan de gestión del alcance, algunos factores ambientales de la empresa y los activos también, ¿no? Del proceso de la organización. Deme un momentito, por favor. Bien, entonces continuamos y, por ejemplo, en este tema de los factores ambientales de la empresa, ¿no? Tenemos que entender cuál es la cultura organizacional, la estructura de la empresa, ¿no? También un poco el tema de los recursos humanos. Hay, hay zonas donde el recurso básicamente especializado es un poco restringido. Entonces, hay que conocer ese panorama de la zona, ¿no? La infraestructura tecnológica, qué tipo de sistemas de información maneja la empresa, para un poquito adaptarnos también a esa situación, ¿no? Entendamos pues que también nosotros también tenemos que trabajar bajo normas, bajo leyes, ¿no? Hay regulaciones. Una de ellas, por ejemplo, en el sector eléctrico, sector minero, tienen la ley 29783 es universal, llamemos nacional. Es la ley que cubre todo el tema de seguridad, ¿no? Pero dentro de ella hay algunos decretos que son netamente de minería, otros decretos que son netamente del sector eléctrico, sector pesquero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en resumen, esos son factores que a veces uno no puede controlar directamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, pues, para dirigir los proyectos, ¿no? También tenemos los activos, ¿no? De los procesos de la organización. La organización tiene políticas, tiene plantillas, ¿no? Ahora, cada empresa, pues, cada profesional a veces genera ciertas plantillas, en algunos le llaman ATS, en el otro le llaman PST. ¿No? En una conversación que tuve con Roque Benavides en una oportunidad, le dije, ¿por qué no hacemos un sistema de seguridad en el cual pues, todas las mineras lleven bajo un estándar, ¿no?
pero bueno, no lo tomaron en consideración, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, los exámenes médicos, ¿no? A veces yo creo que se abusa mucho en los exámenes médicos, ¿no? Cambias de sector de una minería a otra y a veces ya tienes el examen médico de hace un mes, quieren otro examen médico, ¿no? Espero que eso también se mejore, ¿no? En algunas cosas ahí. Bien, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de la planificación también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El juicio de expertos. Reynoso, sí, prende Sí, tu profesor, micro. en respecto Sí, a la ley que usted comentó, sí, le he visto ahorita un ratito y hay un principio que dice de primacía de la realidad. Yo no sí. sé si eso se aplica también para un tema técnico, porque a veces pueden que no hayan normas técnicas para poderlas aplicar y quizás ya está en operatividad algún tipo de procedimiento y al no haber información ni siquiera internacional. No, ¿Podría considerar como una hipótesis este tema? no, la primacía de la realidad se conceptúa bajo un esquema en el cual vamos a suponer, tú hiciste un informe, ¿no? Un informe de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, el informe está bonito, todo que ha ocurrido bajo estas circunstancias, pero van a la zona de trabajo y no dice lo que tú has escrito en el informe. Y no está tal como tú lo describes en el informe. Entonces, lo que prima es lo que tú estás viendo realmente. Eso es primacía de la realidad. O sea, y eso es lo que va a prevalecer antes del informe que tú haces. Ah, ya está bien, está entendido. Gracias. Ah, ¿sí? Sí, ¿Está claro? sí, entendido perfectamente. Sí, justamente Sí, recién entiendo por el nombre primacía, justamente lo sí, indica, ¿no? sí, Está bien, sí. gracias. Ok. Esa es primacía de la realidad. O sea, lo que tú encuentras, eso prevalece antes que el otro, ¿no? Muy bien. Luego tenemos estas herramientas técnicas, ¿no? El juicio de experto, el análisis de datos, ¿no? Yo he hecho acá un cuadrito, ¿no? Lo voy a adelantar un ratito y luego volvemos. Y fíjense, ¿no? Ahora ustedes ya pueden hacer uso de estas herramientas de tal manera que mejor estas herramientas porque ya ustedes, pues, señores, están ya con esta. Ya no podemos decirle, oye, no uses, si tú usas inteligencia artificial o usas el Internet, las cosas, te voy a descalificar. No. Acá lo importante, señores, es que ustedes usen las herramientas de autoayuda, pero hay un detalle, ¿no? La IA no va a decidir por ustedes. Ustedes tienen que saber interpretar esos resultados, saber qué información usar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ¿no? La IA dice, ¿no? Ay, perdón, aquí, ¿no? Pasó acá, ya está. Entonces, ayuda a estructurar el cronograma desde el inicio, analizando grandes volúmenes de datos históricos, porque ya la data la tienen, ¿no? Entonces la IA comienza a rebuscar entre libros, todo, lecciones aprendidas, ¿no? Y fíjense, ¿no? La tarea que ustedes tuvieron, por ejemplo, la generación automática del EDT, lo único que tienen que hacer ustedes es afinar y saber explicar por qué hicieron ese EDT, cuál fue eh, el interés o por qué tuvieron esas líneas de acción, ¿no? Entonces, inclusive va a tener pues estimaciones más precisas, ¿no? La detección de riesgos tempranos, ¿no? Y fíjense, todo lo que ustedes ahora pueden tener a la mano realmente en situación que nosotros no lo teníamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante.
tenerlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Y basado en ello, pues tendríamos el, el plan de gestión del cronograma, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, hay láminas que yo no los voto, pero los tengo acá, pero no, vamos a pasarlo, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta, pues, señores, que ustedes tienen eh, el PMI, ¿no? El PMOK, ¿no? La cual tienen un modelo de tal manera que les va a ayudar, pues, porque tienen las buenas prácticas, ¿no? Y esas buenas prácticas les va a llevar, pues, a tener un modelo de programación adecuado que van a poder, eh, gestionarlo, básicamente, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Este es lo mismo del anterior, ¿no? Lo mismo del anterior, ¿no? Porque solamente es la planificación, como dice acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio? Me va a guiar, me va a dar la dirección sobre la gestión del cronograma del proyecto, ¿no? Voy a tener ahí la herramienta adecuada, ¿no? El tema de el, esto es lo mismo del inicio que he puesto, ¿no? Como le digo, no me gusta borrar mis láminas, no sé por qué, tengo una mala costumbre, ¿no? Una mala costumbre tengo. Bien, entonces en el plan de gestión de cronograma, ¿no? Como salidas, ustedes van a tener pues, el desarrollo del modelo de programación del proyecto, ¿no? La duración de liberaciones, iteraciones, ¿no? El nivel de exactitud, ¿no? A las unidades de medida tienen que definirlo. ¿Y cómo voy a definir mi cronograma? En horas, días, si es un proyecto pequeño, será en horas, pues no, porque si no, o si lo haces en días, no vas a poder controlar. Si es un proyecto grande o medianamente, en días, ¿no? Y a lo mejor un proyecto sumamente grande en semanas y vas, pues, afinando, ¿no? Vas afinando. Bien. Acá es muy importante también los umbrales de control, ¿no? Hay que tener esos criterios, los umbrales de control. Si no tenemos esos umbrales de control, ¿no? Esencialmente no vamos a poder, no tenemos dimensiones que nos van a ayudar a controlar. Uno controla basado pues en algunas dimensiones, ¿no? Os digo, no puedo, tengo que controlar cuál, mi ruta crítica. Pero si ya se despertó por ahí otra ruta crítica, sencillamente tengo que ver qué acciones tomar. Para eso son los umbrales, ¿no? Bien, en todo sistema, generalmente ustedes van a encontrar restricciones y también los famosos cuellos de botella, ¿no? Fíjense, ¿qué pasaría? Ustedes el rendimiento de una persona, ¿no? En cuanto a una obra civil es tal, está muy por debajo del rendimiento de lo que va en cascada en la siguiente fase de construcción. Eso va a conllevar, pues, a generarle un juego de botella ahí, ¿no? Porque realmente las eficiencias no son las mismas. O básicamente, para que se entienda un poco mejor todavía, si ustedes, por ejemplo, tienen vamos a ver una fábrica ya, una fábrica de polos, ¿no? Que produce, qué sé yo, 100 unidades por hora, ¿no? Pero en la línea tenemos una máquina de estampado que solamente estampa 50 por hora, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un cuello de botella, ¿no? Un cuello de botella porque yo produzco 100 en mi fase, todo el día llaman personas eh, que ni conozco, pero no sé por qué llaman y llaman, ¿no? Hasta ahí con celulares con 8 dígitos ya. Mucha delincuencia, hasta sí, hay que tener mucho cuidado con la delincuencia cibernética, ¿no?
Bien, entonces lo que busca la TOC o esto cuello de botella es que debemos optimizar este eh, punto crítico. Este punto crítico tenemos que optimizarlo, ¿no? Tenemos que optimizarlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Eh, Pasemos al siguiente. Bien, durante la planificación también tenemos que ver, ¿no? Hemos dicho, predecir el futuro, pues, es predecir algo donde hay incertidumbre, ¿no? Algo de imprevisibilidad, ¿no? El mercado global. Ahorita podríamos estar con un dólar muy bajo y mañana podríamos amanecer con un dólar muy alto. O sea, la incertidumbre es bastante alta. El cobre puede estar con un precio muy bajo y mañana podemos amanecer con un precio muy alto, ¿no? O sea, porque hay entidades gubernamentales pues que manejan estos, ¿no? Eh, de tal manera que puedan hacer un mayor stock de dinero, podríamos llamarlo, ¿no? De tal manera que genera toda una incertidumbre durante la planificación. Entonces, por ejemplo, les comento, en una oportunidad estábamos trayendo un motor de 600 HP y otro de 400 HP, pero unos ventiladores eran, pues. Resulta que yo no sabía que, por ejemplo, en la aduana llega el buque y el buque espera 15 minutos. Si en 15 minutos dicen que si no es atendido por la aduana, sigue su rumbo. No sé si ustedes saben eso o ha cambiado ya, pero en la época en que yo tuve que traer unos equipos, no lo atendieron. Entonces, al final de cuentas, yo ya estábamos ya planificando todo el proceso para la, las bases, los pernos de anclaje de este equipo, de estos equipos. Y resulta que ya cuando hicimos la gestión nuevamente, ya la embarcación estaba rumbo a Antofagasta, ¿no? ¿Se imaginan? Y de ahí tenía que volver nuevamente aquí al Callao, ¿no? Entonces, son situaciones que no están, no están bajo nuestra jurisdicción o no están bajo nuestro control. Entonces, hay que tomar acción ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que esa incertidumbre o esa imprevisibilidad que se ha generado debido a, a esta desviación que no está dentro de nuestro campo de acción, este, hacer que se minimice el riesgo durante la planificación y durante la ejecución, básicamente, ¿no? Después también tenemos algunas consideraciones, ¿no? El enfoque del ciclo de vida, ¿no? Hay que hacer la disponibilidad. Esto es importante, ¿no? Hay que planificar cómo vamos a hacer con el personal. El personal hay a veces convenios entre los sectores mineros con las comunidades que creo que eh, el contratista tiene que contemplar por lo menos, no sé, 10, 20, 30% del personal de la zona, de tal manera que las comunidades pues se sientan también tranquilas, no generen pues algún evento de huelga o algún evento de corte de carretera, ¿no? ¿Mm? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? A ver, sigamos mejor. Estos son algunos conceptos generales, ¿no?
Aquí tengo un cuadro. O sea, bien. Aquí, por ejemplo, para la gestión, ¿no?, del modelo de programación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? La selección del método. Entonces, hay que entender que no todos los proyectos se planifican de igual forma. A veces depende también de la organización, ¿no? Si tiene un estándar, por ejemplo, pueden estar usando la metodología PMI. Hay algunas que todavía no tienen, ¿no? No tienen un formato. ¿O qué es lo que decide el equipo a usar? Pues, ¿no? ¿Ok? Em, por ejemplo, existe la metodología PMI, la PRINCE, ¿no? La metodología ágil. Ya, esos son criterios, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ponerlo acá todo mejor porque he visto que no lo he hecho mal esto. Acá está, ¿no? Entonces, la selección del método puede ser determinado por el equipo o predeterminado por organización, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ir bosquejando durante la planificación, ¿no? En la selección de la herramienta, bueno, si es una empresa a lo mejor que todavía no tiene todos las herramientas, ¿no? Usarán, a lo mejor algunos hasta en esta época, a lo mejor están usando Excel, ¿no? Para planificar todavía, ¿no? Sin embargo, tenemos pues los métodos tradicionales, por ejemplo, el Microsoft Project, ¿no? O el Primavera. Como les dije, esas herramientas, cada uno de ustedes, probablemente aquí dentro del grupo, los grupos de la maestría hay personas que sepan usar Primavera, ¿no? Yo siempre he usado el Microsoft Project. He notado de que el Primavera es un poquito que hay que estar ahí, de todas maneras, siempre metido en ese uso, ¿no? Porque es un tema de práctica, básicamente, ¿no? Bien, también en esta selección de herramientas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo van a ser los reportes, ¿no? Cómo son esos requerimientos de la organización. Pueden ser reportes manuales, reportes automáticos o integrados. Algunos usan el SAP, por ejemplo, ¿no? Cómo van a interrelacionarse con esa metodología, ¿no? Entonces, ustedes saben que el Estado también está en un proceso de digitalización, ¿no? De todas las comunicaciones. Entonces ahora ya no se usa mucho el papel, todo es por un sistema integrado de gestión, en el cual después, ¿qué más tenemos, no? El plan, ¿no? De creación del modelo, ¿no? El Rolling Wow, ¿no? ¿Qué es este modelo? ¿Alguien me puede dar un alcance de ese modelo? Hola. ¿Alguien No, sabe qué cosa es no, eso? no conozco, profesor, ese tema no conozco. Ah, ok, ok. Bueno, básicamente es una técnica de planificación progresiva, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo construcción eh, de una planta concentradora, ¿no? Una planta concentradora. ¿Y qué tengo que tener primero ahí, ¿no? Al inicio, lo que yo tengo que detallar son la fase de la cimentación, pues, cimentación de las estructuras, ¿no? ¿Qué materiales voy a usar? ¿Cuáles van a ser las actividades?
cuánto va a durar esas actividades, ¿no? Ese básicamente es en el proceso constructivo, ¿no? Luego, ¿no? Lo demás se planifica de una manera general, ¿no? De una manera general. De tal manera, pero lo primero sí tengo que ya definirlo de una forma más detallada, ¿no? Más detallada, ¿no? Otro ejemplo que podríamos poner también, por ejemplo, los de sistemas, ¿no? Que a muchos les gusta desarrollar un proyecto de software, ¿no? Entonces, ellos harían, por ejemplo, una planificación con detalle de cómo se desarrollaría el módulo principal, ¿no? El módulo principal. Y después los módulos secundarios ya se irán viendo para más adelante, ¿no? O sea, lo que permite este Rolling Web es que, o web, ¿no? Rolling Web, evita realizar planes completos, ¿no? Por información inicial. Y básicamente va a permitir un mayor control, ¿no? Y más realista en la planificación. ¿No? Si bien es cierto, nosotros estamos planificando hay cierta incertidumbre, la idea también es no estresarse pues al comienzo con actividades más adelante, porque mientras vas avanzando, vas adquiriendo más experiencia y vas detallando mucho mejor al milímetro cada actividad de tal manera que puedas cumplir con el objetivo. Entonces, podríamos hacer como una fase inicial las actividades detalladas, ¿no? En la fase uno y en la fase 2 serían las actividades agrupadas, o sea, a nivel macro, ¿no? A nivel macro. Y luego se van desglosando, pues, ¿no? Después se van desglosando. Básicamente, ese es el concepto de este plan de creación, ¿no? De- del modelo. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? El ID del cronograma, ¿no? O sea, la identificación del cronograma, ¿no? Hay un método único de codificación, pues, ¿no? O sea, realmente todos los códigos, en este caso, el, el project te da algunos códigos, ¿no? Algunos códigos, ¿no? Pero también las empresas tienen su código, su codificación, ¿no? Por ejemplo, algunos usan bombas, ¿no? En un código español, otros usan bombas en código inglés. Entonces, hay que adecuarse a esas políticas de tal manera que eh, sea converse, ¿no? Si uno habla de cierto código, ya tanto el usuario como el proyectista están sabiendo de qué estamos hablando. Por eso es un método único de codificación. ¿Ok? También hay que llevar un control de versiones, ¿no? Durante la planificación. ¿Cómo va a ser este control de versiones? ¿No? Es así como en los planos, por ejemplo, ¿no? Antes que entre a ejecución se llama la versión A, la versión B, la versión C, luego pasa a versión uno o versión cero, perdón, ¿no? Y ahí se va viendo, ¿no? Cuánto los ajustes que se van haciendo a los planos y se van poniendo la cantidad de revisiones, ¿no? Eso básicamente Bueno, antes se hablaba de revisiones, ahora se habla de versiones, dicen, ¿no? Es una versión, otra versión, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué más? Eh, tenemos los calendarios y periodos. ¿Cómo se van a definir los días laborables? Tenemos que definirlo bien, ¿no? ¿Se van a trabajar los feriados? ¿No se van a trabajar? ¿Va a ser con turnos? ¿No? Eh, ¿Cómo van a ser las jornadas? Básicamente eso todo debe definirse inclusive en la reunión inicial, como les decía, ¿no? O sea, uno debe llevar su agenda, por eso, ¿no? Ahora, pues, si quieren, no, ya no llevan agenda en papel, sino tenemos
el Google Keep, tenemos el Word de Google, Excel de Google. O sea, tenemos todas las herramientas, o sea, ya no hay no hay disculpas ahora, ¿no? No hay disculpas para decir hoy no puedo hacer tal cosa, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Y la definición de periodos, como les dije, ¿no? ¿Cómo van a ser los periodos, ¿no? ¿Cómo van a ser las actividades específicas, las etapas, ¿no? Luego viene el ciclo de actualizaciones. ¿Cuál va a ser ese ciclo de actualizaciones? ¿Cómo se va a actualizar? ¿Semanal, quincenal, mensual? Eso hay que definirlo en la reunión inicial, ¿no? ¿Cómo van a hacer cómo se van aquí a definir también que esté relacionada con las reuniones, ¿no? Con las fechas de reuniones de avances, los hitos de pagos de entregables, ¿no? Lo que se llaman las famosas valorizaciones. Entonces, hay que definir este panorama. ¿Ok? Luego tenemos los hitos y los ID de actividades, ¿no? Entonces, también los hitos tienen un código especial, ¿no? Y básicamente es lo que nos va a ayudar, pues, a ver cómo está la tendencia, ¿no? Estamos adelantados, estamos retrasados, ¿no? Esos hitos son muy importantes definirlo en la reunión inicial también. ¿Cuáles van a ser los hitos? ¿Mm? Y también, ¿no? En estos los hitos, ¿para qué nos sirven los hitos? ¿No? A veces uno dice, he escuchado hitos, hitos, pero ¿para qué nos sirven? ¿Mm? A ver, opiniones. ¿Para qué nos puede servir estos hitos? Opiniones, señores. Para evidenciar algunos objetivos ya logrados preliminares. Muy bien, gracias, Reynoso, gracias, gracias. Claro, ¿no? Básicamente para ver eso y también no olvidemos detectar anomalías, ¿no? Detectar anomalías. A lo mejor algún entregable se retrasó. Hoy tenemos que tomar acción. ¿Qué acciones voy a hacer para que esa actividad, ese hito que debió haberse cumplido en tal fecha, en esa fecha determinada, eh, qué acciones voy a tomar para que no repercuta en el proceso? A lo mejor es un hito que tiene holgura, qué sé yo, no sé, pero hay que definirlo correctamente, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Análisis, tendencias y anomalías, ¿no? Ujú. Luego que tenemos el plan de recursos. Hay que ver la disponibilidad, eso es lo que hemos hablado, ¿no? La disponibilidad, habilidades, ¿no? Y calendario con las actividades, o sea, la disponibilidad del personal. ¿Cuáles son las habilidades del personal? Son el personal idóneo, tenemos que traer de otros sitios, personal especializado. Ese plan de recursos tiene que ser también a detalle, ¿no? Perdón. Bien, luego, perdón, los indicadores, ¿no? Los indicadores de performance. Aquí ya vamos a introducir pues el concepto de valor ganado, ¿no? Para medir básicamente cómo estamos en costo, en tiempo y el desempeño del proyecto.